Bueno, bueno, como les había dicho, que el ambiente es de manera suma o es de una gran importancia en el comportamiento de las personas y que este sistema nervioso hay que, vamos a decir, este sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente y conforme a la calidad de nuestra organicidad también se va a ir manifestando eso y el ambiente va a ir colaborando, el ambiente va a ir ayudándole a ser modificado, a tener actitudes positivas como actitudes negativas. Muy bien. En estos días, justamente el miércoles estuvimos hablando mucho de lo que es la institución laboral y también el ambiente escolar. Y en el ambiente escolar es lo que nos habíamos quedado en la página 47. Vamos a dar un poquito un repaso de lo que es el ambiente laboral, que dijimos que un ambiente laboral donde reúne todas las condiciones básicas en todos los sentidos, administrativamente, como también en las cuestiones de tratos socialmente, todo eso, y así como también la infraestructura, la organización, todo depende también, o sea que el personal va a tener un buen rendimiento si se encuentra en un ambiente donde donde se le, vamos a decir, se le recompensa, se le motiva, donde hay un ambiente agradable y un ambiente distendido, un ambiente donde hay cooperación, donde hay ayuda, donde hay compañerismo, donde hay buena organización, donde hay una buena remuneración, un ambiente en donde la infraestructura es buena, uno se siente cómodo. Entonces, siempre el personal o el funcionario va a dar un buen rendimiento en ese lugar de trabajo o la función que le toque, ¿verdad? Y las grandes empresas progresan así o llegan a muchos así cuando cuentan con personales que realmente le responden, pero como también ellos le responden, hay una reciprocidad de vamos a decir, se corresponden en buenos tratos, en ponerle todo a ese personal, todo lo que necesita o lo que es necesario, así también el personal le rinde con mucha efectividad. Bueno, y después ya empezamos a tocar lo que es el ambiente escolar. Hablamos un poquito de lo que es el ambiente escolar, hablamos de que la deficiencia que tiene específicamente nuestro país, ¿verdad? Que hay lugares que no existen, que no existen escuelas, donde no existe ni siquiera probabilidad de que los niños vayan y asistan a la escuela. Y si por ahí, ahí en la zona, quedan a miles o a kilómetros del lugar. Entonces, y que el camino también, muchas veces el camino no se presta, no se da, entonces a veces intransitable, por lo que muchas veces es imposible que ese niño de una condición precaria y de una condición económica de pobreza, ¿verdad? Que se encuentra, entonces a veces es difícil y más bien no asisten o si asisten van desertando por el camino, ¿verdad? Tenemos mucho ese tipo de escuelas dentro del país. Una de esas que yo comenté, que justamente me fui a un lugar, una colonia indígena, donde tuve que pasar otra vez más allá hacia el fondo, donde he visto apenas había dos aulas, donde los pobladores del lugar tienen que hacer de todo un poco para tener alumnos y para que también pueda tener todos los grados. Imagínense, y otros que dan de repente, si el tiempo da, da bajo el mango, bajo cualquier árbol,
¿Para qué? Para que al menos de alguna manera le pueda llegar esa enseñanza, ¿verdad? Y que aún nuestro país tiene mucha deficiencia en ese sentido, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de forma mundial, hay muchos países que tienen esta deficiencia, ¿verdad? Solamente que hemos tocado nuestra realidad, ¿cuál es nuestra realidad en nuestro país? Bueno, nos ajustamos a la situación en nuestro país y no ir por otros lados donde la realidad de nosotros es esto. Bueno, y quedamos creo que en el segundo párrafo del ambiente escolar de la página 47. Ahí hemos explicado un poquito y vamos un poco a lo que es el tercer párrafo. Esto es a modo todavía de saber. Y dice, la descripción y análisis del ambiente escolar se ha visto influida por una corriente de investigación que ha ocupado el interés de los psicólogos ambientales. Así que el interés de quiénes? De los psicólogos ambientales. Muy bien. Entonces, el estudio de las denominadas aulas abiertas, que vendría a ser, por ejemplo, aulas abiertas vendría a ser aquellas aulas que son realizadas bajo el patio, eh, por ejemplo, bajo, o sea que bajo árbol, quiero decir, en el patio, donde no son estructura hecha realmente para que asistan los alumnos. Entonces, dice ahí, a ver, esta corriente de investigación define el ambiente escolar utilizando el término de isomorfismo, o sea, que es semejanza a la forma, en la forma. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es semejanza en la forma. O sea, que se enseña, se hace todo lo que más o menos en una escuela se puede hacer, se enseña, se educa, se realiza las actividades escolares, todo, pero que no cuenta con una infraestructura. Están dando bajo árbol, en el patio, bajo un techo de zinc o bajo un techo de, vamos a decir, bajo carpa, bajo media sombra o bajo paja, ¿verdad? Pero no es propiamente una infraestructura preparada para una escuela, ¿verdad? O para un colegio, para que asistan los chicos. Bueno, pero sí es una forma, es la semejanza a la forma por lo que se imparte la enseñanza en ese lugar. Bueno, este término hace referencia, dice, a la unidad comportamental que implica una congruencia entre la forma del medio físico y la forma del comportamiento. Cuando estamos hablando de congruencia, es como estamos hablando de que hay los dos van juntos, hay una coherencia, podemos decir también, solamente que la congruencia es un poquito más expresivo. Entonces, dice, estamos hablando entre la forma del medio físico, que es aula abierta, y la forma de comportamiento, ¿verdad? Porque niños que tienen sus aulas, que cuentan todas las comodidades, que tienen aire, que tienen pizarrón, que todo, también tienen un comportamiento ajustado al medio físico que se encuentra. Sin embargo, un niño que tiene sus aulas y se le enseña bajo el árbol, también su comportamiento difiere de aquel que está en una escuela remoderno, ¿verdad? En una escuela donde cuenta todo y donde la infraestructura es remoderna. El comportamiento de ese niño va a ser muy diferente a aquel niño. Quizás la enseñanza es lo mismo que recibe, son los mismos libros que utilizan, ¿verdad? Pero el comportamiento va a diferir. ¿Por qué? Porque aquel niño tiene
puede tener menor concentración, tiene más facilidad de desconcentrarse, de que su atención sea por otras cosas. ¿Por qué? Porque existe una diversidad de cosas a su alrededor. Bueno, entonces va a ser diferente. Y dice, hay una congruencia entre la forma del medio físico y la forma del comportamiento. Por ejemplo, una clase en la que alumnos y profesor se sienten en círculo para leer en alto y debatir después sobre un tema. Por ejemplo, eh, eh, el profesor, como no tiene a lo mejor un ambiente donde puedan estar los chicos, le ponen un lugar y le ponen en círculo, va a ser realmente el comportamiento de aquello que nos sentamos así en forma uno detrás de otro, ¿verdad? Cuando es en círculo, ese profesor tiene mayor capacidad de observarle al alumno, de individualizarle al alumno, de comunicarse con mayor facilidad con ese alumno. Igualmente, el alumno puede tener más probabilidad y oportunidad de verle al docente, de ver cada mueca que está haciendo el docente, así como ustedes me están viendo, porque yo soy muy de mueca y mover mucho mis manos. Una cosa que ya no voy a cambiar, parece. Bueno, entonces, de verle al docente, de hacer las muecas, porque las expresiones físicas quiere decir muchísimo. A veces pocas palabras uno dice, pero la expresión, el hombre es un ser todo, ¿verdad? Entonces esa expresión que saca ese profesor con las muecas, con el comportamiento, con la forma, entonces como tiene esa probabilidad de llegar más a de individualizar ese profesor, a ese alumno, poniéndole en círculo, entonces el comportamiento de ese niño va a ser diferente. Eso es lo que también nos está diciendo. Bueno, sin embargo, quiero un poquito más poner de énfasis a lo que acaba de decir. Sin embargo, aquellos que se sientan uno detrás de otro, allá en el fondo puede tener la oportunidad de tirar su avioncito, de hincharle al que está delante, de clavarle, de reírse, de poner su cabeza sobre el pupitre, todo eso, ¿verdad? Sin embargo, el que está en círculo, capaz que no tenga esa oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente está bajo la mirada del profesor. La manera, el método y todas esas cosas es muy importante. Bueno, y acá viene lo devorante. Y dice, el isomorfismo es la unidad ambiental. Imagínense que lo que dice es la unidad ambiental que posee un tiempo, un lugar determinado. Cuando esto se modifica, ¿qué cambian? Cambian también las limitaciones y posibilidades del comportamiento de los alumnos. Eso es el isomorfismo. Esto es devorante, chicos. Así que le ponen doble raya, ojo de los ojos, no sé qué más pueden poner, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es? Una unidad ambiental. El ambiente, la forma, es aula abierta, a veces, ¿verdad? A veces nos cuenta con la infraestructura necesaria, pero dice, posee un tiempo y un lugar determinado, un tiempo porque son unas horas que los niños permanecen ahí, ¿verdad? Hay un horario que hay que cumplir. Entonces, no es que las 24 horas los niños están permaneciendo en ese lugar, sino que el turno mañana, turno tarde. Entonces, todo eso posee un tiempo y un lugar determinado, ¿verdad? Un lugar determinado, el espacio donde se encuentra ese niño profesor. Cuando esto se modifica, dice, cambian también las limitaciones y posibilidades del comportamiento de los alumnos. ¿De qué está hablando? Cuando esto se modifica, por ejemplo, ese niño que está acostumbrado a que su docente le mantenga bajo el mango
y tengan clase todo formando en círculo, de repente el docente dice, bueno, hoy nosotros no vamos a tener bajo el mango nuestra clase, vamos a irnos en aquella pieza que donde estaban los cachivaches, se limpió todo ese, se sacó todo y a partir de ahora vamos a tener clase en esa aula. Vamos a hacer aula de esa pieza donde estaban todas las cosas que no se usan de la escuela o todos los cachivaches, ¿verdad? Bueno, entonces, de hecho, eso también va determinando. Ahí mismo va a también cambiar ese comportamiento. ¿Por qué? Porque estar en un ambiente ya cerrado, dentro de una infraestructura, ya no tendrán ese mismo alumno que era inquieto, que miraba ante vamos a decir, ante una caída de hoja o ante la fruta del mango o ante aquel alumno que pasó o ante aquellos alumnos que están jugando allá en el patio o ante un profesor que está pasando, que tiene esa posibilidad de distraerse con mayor facilidad, estando en aula ya no va a ser así, ¿verdad? Ya donde la atención ya va a ser mucho más, vamos a decir, perseverante hacia el profesor y también donde quizás el docente tampoco ya tendría la posibilidad de ponerle todo en círculo si el lugar no es tan espaciado, ¿verdad? Más bien va a ponerle así uno detrás de otro. Bueno, desde ahí empiezan las limitaciones, dice. ¿Cuándo? Dice, cambia, dice. Cuando esto se va modificando, también las limitaciones y posibilidades del comportamiento de los alumnos. Ya cambia el comportamiento del alumno porque ya se le limita el mismo lugar donde se encuentra. Ese cambio mismo hace que ellos eh, también cambien de conducta. En su comportamiento se va a ver eso, porque le va a limitar y va a empezar a desadaptarse de ese ambiente que estaban bajo mango para volver a adaptarse a ese lugar donde ellos están recibiendo la enseñanza, donde les son impartidas las enseñanzas. Bueno, y ese es el isomorfismo. Entonces, esto es ojo de los ojos. Dice, y esto es ojo de los ojos, porque acá sí encontramos qué es la definición del ambiente escolar según la perspectiva psicológica. Entonces, desde esa perspectiva psicológica, nosotros vamos a saber qué es un ambiente escolar. Y esto es devorante, chicos. Y dice, implica la descripción de distintos ambientes escolares generados a partir de la interacción, dice, ¿qué implica? Implica la descripción de distintos ambientes escolares. Entonces, distintos ambientes escolares, eso es de la perspectiva psicológica. ¿Generados a partir de dónde? ¿En qué momento eso se convierte en un ambiente escolar? En el momento en que hay una interacción, niño-niño, niño-profesor, docente con docente, docente con niños, niños con docente. ¿Eh? Y también ya implica también la participación de los papás en cierto modo y en alguna medida. Bueno, perfecto. Y dice acá, eh, a partir, dice, de la interacción entre programas educativos y escenarios físicos. Ahí está. El programa, ¿por qué? Porque el programa educativo, ya hay una interacción ahí, porque tiene que impartir lo que justamente el programa o el ministerio de educación imparte. Eso hay un programa que se establece para todo el país.
Por ejemplo, el libro de primer grado, ¿alguien tiene chicos aquí de primer grado? ¿Nadie? ¿Segundo grado? ¿Mm? ¿Segundo, tercer grado? ¿Alguien que tiene chicos que se van a la escuela? A ver, Yo, ninguno. profe, yo tengo uno en el tercer grado Bueno, ¿y qué libro utiliza? Por ejemplo, el libro de lectura. y tienen 5 libros por ahí ellos, profe. Sí, De Águila usan, de muy Águila. bien. Comunicación, o sea que no, la verdad que no sabría decirte el nombre exacto, Sí, pero es de perfecto. comunicación de Águila. Muy bien. Y eso, Lorena, no es porque a la docente se le antojó decir, ustedes van a usar el libro de Águila, sino que es más bien, es el Ministerio de Educación ha hecho todo un programa para justamente para que ese libro sea implementado o impartido, que a través de ese libro sea impartida las enseñanzas y es para todo el país, ¿verdad? Entonces, la comunicación, ese libro de comunicación utiliza tanto la escuela que vos, que le envías a tu hijo, más otra escuela, allá esa escuela, como dicen la gente de antes, esa escuela Mamoreí, dicen aquellas escuelas que están en el fondo, ¿verdad? Y que apenas, que apenas tiene 10 alumnos, por justamente la distancia que tiene, ¿verdad? De la población. Entonces, esa escuela que está allá en el fondo, esa escuela utiliza lo mismo que tu hijo utiliza el tercer grado, ¿verdad? Porque es un programa realizado por el ministerio y que los docentes tienen que manejar eso. Bueno, entonces dice, a partir de la interacción entre programas educativos y escenarios físicos. Entonces, cuando vos te vas a una escuela, infraestructura, ¿eh? Que estén preparadas sus infraestructuras, que tengan un espacio físico ideal, ¿verdad? Para cada alumno, pero o para los alumnos de cada grado. Pero sin embargo, esto no se sucede, ¿verdad? ¿Y qué entonces esto ocurre? Hay una interacción entre programas educativos y escenarios físicos. De hecho, todos los que se van a la escuela se van al menos, ¿verdad? Para asistir, para recibir enseñanza, ¿verdad? Hay zonas que sí tienen una infraestructura física espectacular y hay otros que deja mucho que desear y que hay mucha deficiencia en muchas escuelas. Inclusive hay zonas que hay, vamos a decir, que cuentan con escuelas, pero no cuentan con docentes. Entonces, todo esto es o sea, todo esto se va sucediendo, dice. ¿Dónde se desarrollan donde se desarrollan qué? Justamente el programa educativo. Sin embargo, dicen, los alumnos sujetos al medio físico y programa educativo pueden mostrar conductas diferentes. Es lo que yo le estaba diciendo. Entonces, de la perspectiva psicológica, un ambiente escolar es esta la definición. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Parece que está todo claro. Por eso no están diciendo nada. Todo Lo claro. único, todo claro. Lo que no quiero es que ustedes se cohiban y después ustedes se quedan con sus dudas porque no se animaron a preguntar. Eso no debería de suceder entre nosotros.
¿sí? Yo en ese aspecto no me gustaría que, que mis alumnos queden con dudas. Para mí es lo peor. Quiere decir que esas dudas pueden hacer que dificulten los objetivos logrados. ¿Entendés? Los objetivos, o a lo mejor dificulten que los objetivos sean logrados. Entonces, por eso es importante que ustedes me digan, profe, esta parte yo no entendí, ¿sí? No quiero que me tengan en ese aspecto o que se callen o que se queden ustedes con la duda. Para eso estoy. Si sé, les voy a decir. Y si no sé, también voy a admitir que no sé, porque no soy una enciclopedia. Pero sí quiero decirles que sí o sí, la siguiente clase que yo voy a averiguar ya eso que ustedes me preguntaron. ¿Eh? Entonces, siempre voy a admitir también mi debilidad y mi desconocimiento. Eso no es un pecado de no saber de repente, porque no somos un libro abierto, sino que estamos también nosotros, a veces nuestra memoria o algo así no dan y entonces por ahí es que de repente, si yo no sé, les voy a decir, sin ningún problema. No voy a tener vergüenza en decirles, porque soy humana. Bueno, los ambientes, dice, generados por los escenarios físicos y los programas educativos de las diferentes etapas educativas pueden ser denominados macroisomorfismo o ambientes dentro del sistema educativo general. Estamos en la página 48 para aquellos que entraron recién en el segundo párrafo ya. Bueno, Bueno, continuamos. Sí. La distinción de ambientes escolares en función del nivel cognitivo, social y emocional de los alumnos, así como de sus necesidades y posibilidades y de los programas educativos desarrollados, ha permitido identificar características propias de los ambientes. Continuamos. Las investigaciones llevadas a cabo focalizan su atención en el análisis de los efectos que producen los diferentes diseños escolares sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños. ¿Qué pasa? Que se lleva a cabo una focalización, ¿verdad? En el análisis de los efectos que producen justamente los diferentes diseños escolares. Porque de hecho, hay un programa educativo, pero a veces el propio o la propia, vamos a decir, institución tiene su programa otra vez, o lo refuerza o implementan otro, vamos a decir, otro diseño. Pero siempre casi el 80% tiene que estar ajustado al diseño que el Ministerio de Educación implementa. Yo más bien quiero esto enfatizar, que los diseños que se hacen a veces son copiados. A eso quiero ir, porque muy pocos colegios hacen su propio diseño. Siempre, casi la gran mayoría de las instituciones se ajustan a los diseños que el mismo ministerio lo establece, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir es que muchas veces esos diseños que tenemos a veces no están ajustados a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque a veces esos diseños se trae o se copia de otros países, donde la realidad es diferente, ¿m? Donde la realidad es, donde la cultura, ese contexto, vamos a decir, ese desarrollo social es diferente a nuestra cultura, el contexto cultural y el contexto social, ese desarrollo social. Entonces, a veces, por ahí que a veces más bien es lo que se tiene, esa deficiencia, a veces ese diseño que se focaliza a los niños, a veces no tiene la repercusión deseada o no se logra con eso los objetivos que se pretendía.
¿Y cuáles serían los objetivos? Es que los niños que cuanto más, eh, cuanto menos haya reinserción es mejor. O cuanto menos chicos aplazados exista nacionalmente, es mejor. Cuanto más mejor rendimiento dan los niños, eso es una buena señal, ¿verdad? Y así se va analizando, ¿verdad? Bueno, y hay de repente diseños que no concuerdan con nuestra realidad y que no se ajustan. Bueno, y dice ahí, entonces, sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños. El desarrollo de capacidades cognitivas y sociales se ha medido a través de la socialización, la autonomía y el comportamiento exploratorio de los niños. Decía yo que la socialización es una de las mejores, vamos a decir, herramienta en que nosotros podemos lograr un diagnóstico, a, a elevar un diagnóstico hacia aquel niño, ¿verdad? ¿A qué le pasa? ¿Qué alguna sospecha de que algo está ocurriendo en ese niño? La socialización. Un niño que no se socializa, un niño que no integra, un niño que no participa, un niño que se vive inhibido dentro de justamente del contexto escolar, del ambiente escolar, ¿verdad? Un niño que casi no participa y vive retraído o permanece retraído y no está haciendo la socialización, eso llama la atención y de alguna manera eso hace que se analice, ¿verdad? Entonces, a través de esa socialización, si el niño tiene la capacidad de socializar esa enseñanza o esos focos, como dije hace rato, de enseñanza, de métodos que se aplican, eso se ve la socialización. Si llega, si impacta, si esa enseñanza produce un impacto positivo en esos niños. Muy bien. Y dice, ah, atendiendo aspectos estructurales y funcionales, tales como aulas, bibliotecas, docentes recreativos, como son los patios de los colegios, ambientes de servicios, ambientes de circulación, se llevó a cabo una clasificación de ambientes escolares para visualizar más claramente lo antes señalado con respecto a las aulas. Y aquí habla un poco de las aulas. Y esto a modo de saber nomás. Se puede señalar que estas siguen siendo los escenarios protagonistas del centro escolar. Dice. La concepción abierta del espacio escolar ha transformado la imagen rígida del aula y ha propuesto pasarla desde un punto de vista más amplio. Muy bien, eso es un poco hablando de aula. Ahora nosotros vamos a ver. Después de ese, uno, dos, el tercer párrafo, después del aula, encontramos un tercer párrafo donde dice, es importante conocer al alumno para poder entender al estilo de enseñanza de los profesores y el diseño de las clases. Se han hecho distintas clasificaciones acerca del diseño de las clases como las que se mencionarán a continuación. Y esto es devorante. Ustedes tienen que saber cómo se da, por ejemplo, una clase rectangular, ¿verdad? Y dice, clases rectangulares en el cual la actitud del alumno es pasiva. Así que cuando es la clase rectangular, la actitud del alumno es pasiva. Después de un análisis, de un estudio, lo están llevando a cabo o lo han llevado a cabo después de un estudio, un análisis y lo están confirmando, ¿verdad? Dice, clases cuadradas, la actitud del alumno es activa.
Así que tiene mucho que ver el ambiente y ese contexto donde está frecuentando ese niño. Así como yo les dije, un niño que asiste y se le imparte enseñanza bajo un árbol y en el patio, va a ser diferente, totalmente diferente. No vas a poder comparar con un niño que asiste todos los días en un aula. Dice, clases singulares, circulares, quiero decir. La actitud del alumno es social, círculo. Es lo que hace rato estuvimos hablando en las primeras hojas, ¿verdad? El alumno tiene la posibilidad de socializar. El docente tiene la posibilidad de socializar con el alumno, como también tiene la posibilidad de que el alumno socialice con el profesor. ¿Por qué? Porque se están viendo ahí. Nada se esconde. Entonces le tiene al alumno visualizado, le puede individualizar y personalizar a ese alumno, ¿verdad? Bueno, entonces sí, la actitud del alumno es social. Y realmente cuando en una reunión estamos, ¿verdad que es así? En una reunión cuando estamos, es en círculo, tenemos más la posibilidad de socializar con esa persona que está dirigiendo la reunión o lo que sea, ¿verdad? Pero como era, es el ambiente y la forma como se está dando es lo que posibilita que eso se realice, ¿verdad? Bueno, clases abiertas, alumno ávido a la estimulación, ¿cierto? Clases abiertas, alumno ávido a la estimulación, está siendo estimulado porque ante cualquier cosa que está viendo ahí, supongamos que los chicos de tercer grado están dando clases bajo el mango, en el patio, ¿verdad? Y los niños de sexto grado no vino su profesor de educación física o algo así. Entonces ellos empiezan a jugar ahí fútbol entre ellos. Entonces empiezan a recrear. Ese niño va a estar muy estimulado a ese deporte, ¿verdad? O a querer estar con ellos, se va a distraer más, hay mucho más estimulación. Bueno, por eso dice ávido a la estimulación. ¿Por qué? Porque tiene más alcance a ver esto, a ver aquello, a observar acá. Entonces su atención puede de repente eh, eh, derivarse o variarse y ir y concentrarse en otra cosa donde le estimule. Entonces, esto sí o sí es ojo de los ojos. Vamos pasando a los ojos de los ojos. Dice, también existe otro tipo de clasificación en función al estilo pedagógico del profesor, las cuales son tradicional. ¿Cómo es un alumno? ¿Cómo es el profesor tradicional? El profesor dirige, dice, o sea, que no le da la posibilidad en acá a los alumnos. El profesor dirige toda la y es centro de atención principal. Ese es el profesor que no le da mucha participación, es estilo conductismo, en donde los alumnos participan muy poco y la palabra mayor o el que toma control es el docente, donde todas las enseñanzas que está impartiendo, solo él no toma pregunta, no pregunta si se entendió o no se entendió. Eh, el actor principal es el profesor, donde no hay mucha posibilidad de la participación de los alumnos. Ese es un profesor tradicional. Bueno, esto es ojo de los ojos, chicos. Transicional, la pedagogía del profesor, dice, se basa entre lo que es la pedagogía tradicional y la progresista. O sea que esto, cuando el profesor es transicional,
la pedagogía, ¿qué utiliza? Utiliza que es pedagogo tradicional, así como él es el centro y también es la progresista. ¿Y cómo es la progresista? Abajo tenemos la definición. La progresista es propia de las escuelas abiertas, o sea que el alumno, o sea, el profesor es el actor principal, de hecho, pero también el alumno tiene la posibilidad de participar, ¿verdad? De participar. Y también donde también el profesor indirectamente no se convierta como el principal. ¿Por qué? Porque aquel alumno que está en aula abierta eh, se distrae con mayor facilidad por otras cosas que el alumno pierde la atención hacia ese profesor. Bueno, ¿se entiende esto? No hay ningún problema. Sí, No, profesor. Sí. entendido. No, profe. Súper bien está. Dale, perfecto. Bueno, Parece que cuando dijeron se entiende, no, dijeron. Todo bien, todo bien. no, ¿cómo que no se entiende? Ahí, ahí ha sido la profe así. Bueno, vamos a continuar. Y acá viene el romántico. Vamos a definir lo que es el profesor romántico. El romántico no es aquel profesor que hoy enamora para ella por sus alumnos fuera o por sus alumnas. No es nada de ese que estamos hablando. Porque algunos quieren de repente interpretar de esa manera. No es así. Bueno, dice aquí, el romántico, el profesor no dirige ni domina ninguna acción, ya que los alumnos hacen lo que quieren en cada momento y lugar. Ya que el profesor ahí no tiene ninguna participación, casi voz ni voto no. La alumno fuera oyapo, sea oyapo. Esa es la palabra correcta en guaraní, es mucho más expresivo. Oyapo, sea oyapo. ¿Ah? Donde el No profesor no tiene puede, autoridad, el profesor no decide. tiene autoridad. Así mismo es. No tiene autoridad absolutamente ese profesor, más que hace lo que quieren los alumnos. Si quieren atender, van a atender. Si no quieren atender, no van a atender. No hay límites, no hay pautas, no tiene autoridad. Entonces, el profesor se va, asiste, si le escuchan, si no le escuchan, no le escuchan. De repente, yo me pregunto si habrá este tipo de profesor, ¿verdad? No, no sé, no veo yo, ¿verdad? Pero algunos dicen que sí, que algunos en una experiencia de personas dice que sí hay profesora, así que se va, se sienta y lee los materiales o le dice hagan trabajo en grupo y no les desarrolla las clases. Entonces alumnos hacen su círculo, si hacen, hacen, si no hacen, no hacen. Entonces es como si fuera que el docente ha perdido autoridad sobre los alumnos. Ese es el profesor romántico. Esto es clave para el examen. Bueno, pasamos. Luego dice, están los elementos o lo que en un colegio debería de tener, ¿verdad? O una escuela, una institución de educación. Biblioteca, patios, habla de todo eso, pero habla de la temperatura, habla de la luz, habla del sonido, habla del color, habla del espacio. Esto es a modo de saber, ni vamos a citar tampoco, porque ya tenemos en el ambiente laboral. Muy bien. En la última hoja tenemos, en el último párrafo, en la página 52. Vea un poco la página 52. Vayan un poco a la página 52.
Bueno, ahí en la página 52, en el último párrafo, dice, hay una teoría que es de Bell, y él tiene unas teorías sobre todo lo que es el ambiente escolar y que es tan importante lo que dice aquí. Dice, un ratito les voy a ver. Actitudes y educación ambientales. Dentro de esa actitud de educación ambiental está Bell. Es una teoría que él lo tiene muy en cuenta. Y vamos a tener un poco en cuenta lo que él dice, pero esto es a modo de saber, pero es importante que conozcamos su teoría. Dice, para realizar una modificación de actitudes ambientales, porque el de él, eso él estaba hablando. El modelo de 3 etapas desarrollado por Bell nos da una guía bastante práctica para poder lograr este cambio. Consta de 3 procesos a realizar. El primero de ellos es la sensibilización, donde el objetivo es provocar una reacción de carácter emocional que eleva el nivel de alerta en relación a un hecho impactante. ¿Qué es importante para Abel? Sensibilizarnos. Lo primero, no es lo tomar conciencia, no. Sensibilizarnos para tener una buena actitud ambiental, una actitud positiva ambientalmente, ¿verdad? Y él dice que lo primero es que yo me tengo que sensibilizar, porque si no me sensibilizo, por más que yo me entere por ahí, yo me importa un comino, ¿eh? No me interesa, ¿eh? No es importante. Entonces, vos para entender a aquella persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nomás, para que yo me pueda poner, para que yo pueda entender a aquella persona, me tiene que sensibilizar. Estas cuestiones, por ejemplo, de la pandemia. ¿Cuántos muertos ya hay? Seres amigos, seres queridos. ¿Cuántos ya han muerto, verdad? Y aún mucha gente todavía no sensibilizó ante tanta necesidad que hay. La necesidad de cuidarnos, la necesidad de cuidarle a aquel y la necesidad de la, vamos a decir, económica que están pasando las personas que tienen parientes que están en terapia, sus familiares que están intubados, una necesidad terrible, un gasto terrible. ¿Cuánto estamos escuchando que llorando está diciendo que por favor ayuden? Mi papá, no encontramos terapia, no encontramos cama, no hay, mi papá necesita terapia. ¿Y cuántos son los que todavía no se han sensibilizado ante él? No importa. Entonces, según Bell, para que yo tenga una actitud positiva ante el ambiente, para que yo cuide mi ambiente, ¿verdad? ¿Qué necesito? Sensibilizarme. Eso dice él. Lo primero es lo primero, porque al ser sensible a eso, yo voy a tomar conciencia. Yo voy a tomar conciencia.
Un ejemplo que le doy, yo ya fui vacunada totalmente con la segunda dosis, ya por salud, porque tengo consultorio. Me llamaron ellos mismos, me dijeron, licenciada, vos tenés que venir a vacunarte porque vos tenés consultorio. Vos formás parte de salud. Entonces me fui, me apliqué ahora ya la segunda dosis. Y ustedes saben, algunos me dicen, vos ya te vacunaste 2 veces, ya tenés todas las dosis, vos ya tranquilo. No, no es por eso que yo tengo que estar tranquila. Yo igual tapa boca. Hoy justamente me fui al súper y yo llevo mis alcohol, fumigo todo el carrito que voy a agarrar, que voy a tomar. Una señora iba a abrir la puerta del súper, le dije, señora, te voy a desinfectar. Le desinfecté todo. O sea que es sensibilizarte con la necesidad, porque yo capaz que yo me vacune todo a mí, ya no me... pero yo puedo todavía llevar el virus y aquel quizá no está preparado su cuerpo y por mi culpa, porque yo no tomé, no fui sensible con aquella persona y al no ser sensible no tomé conciencia. Me importa un comino. ¿Qué me interesa? Si se enferma, no se enferma. Si necesita, no necesita. Si está mal. Si muere, muere. ¿Cuántos están tomando esa actitud que hasta ahora dicen que esto es un invento del gobierno para desestabilizar, que bla, bla, bla? Ridiculeces. ¿Por qué no te sensibilizas y ves cuánta necesidad que hay? Bueno, entonces, la primero vos tenés que sensibilizar, es como hacer empatía con aquella persona, es hacer empatía. Sé tú responsable y también al ser tú responsable, vos también estás evitando muchas cosas. Bueno, dice, y el segundo proceso, dice, es el de información. Vos te sensibilizás y te pones a conocimiento. Si vos sensible ante esa necesidad, vos te informás, ¿verdad? O sea que influye, va incidiendo en vos, vos te vas informando. Es el de información, el cual implica una recomendación a fin de carácter emocional, dice, que eleva el nivel de alerta en relación a un hecho impactante. No, yo estoy leyendo mal, disculpe. Pasé al primer párrafo, ¿verdad? O a la primera definición. Dice, el segundo proceso es el de información, el cual implica una recomendación a fin de evitar consecuencias adversas. Por último, el modelo de 3 etapas finaliza mediante un proceso de reafirmación en donde se promueve a los sujetos lo positivo, que es seguir las recomendaciones dadas en la etapa anterior. Dado, dice, ese ya es el último. Entonces, el segundo es, disculpen, la profesora está un poco así, parece. Está muy acelerada la profe. Bueno, vuelvo a leer un poco. El segundo proceso es el de información, el cual implica una recomendación a fin de evitar consecuencias adversas. Ese es el segundo, vamos a decir, cambio o procesos de las cuales nos habla Bell. Y el tercero es esto que él menciona. Por último, dice, el modelo de 3 etapas finaliza mediante un proceso de reafirmación en donde se promueve a los sujetos lo positivo, que es seguir las recomendaciones dadas en la etapa anterior, dando énfasis a las conductas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, el mantener el aula limpia y ordenada implica en un comienzo que el alumno genere una conducta básica de no ensuciarla o contaminarla mediante la toma de conocimiento y las consecuencias negativas
que tiene esto para el ambiente que los rodea, como para ellos mismos en lo que respecta a la salud mental y rendimiento escolar, enfatizando la conducta de votar papel en los lugares establecidos para ellos. Que no nos ocurra lo que le ocurrió al cacique. El cacique estaba volando en el avión, primera vez yo vivo ahí, y le dice, cacique, le dije, cacique, muy cinturón de yeje, le dijo. Yo guapé, muy de cinturón de yeje, porque amanecía hasta la avión. Más teche, nada, eche más hecho. No le importa, va a teche, nada, eche más, pero él lo que no sabe es que él también, si explota y cae el avión, él también va a morirse. Y eso que no nos ocurra a nosotros, ¿entendés? Va a teche, a mí que me importa, pero tarde o temprano eso, estamos en una misma barca. Si a vos no te importa aquel ambiente o aquel arroyo que se contamine, bueno, no estoy lo cerca de eso, así que no importa que se vea la zona que están cerca, que se vean las personas que están cerca de aquel arroyo o de aquel río, lo que sea, ¿verdad? Donde hay un desagüe justamente de empresas que desaguan sus cosas químicas. Un ejemplo. ¿A mí qué me importa? No me importa, no me interesa. Eso, de alguna manera, por más que vos estés lejos de ese río, de ese arroyo, el ambiente es el que se va a contaminar y de alguna manera vos te va a afectar también. Y eso que no nos ocurra, como le digo, lo que le ocurrió al cacique. A él no le importa, no guapusei, no Moisés la cinturón, andas a yoimba el avión. Pero lo que él no sabe, que si cae el avión, también él va a morir. Entonces, eso es lo que a eso tenemos que llegar. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿No? ¿No? Bueno, me pareció nomás entonces. Bueno, entonces, por eso, mis queridos alumnos, que todo depende de cada una. Es una pluralidad y es una individualidad también que se lleva en cuenta. Pluralidad e individualidad. ¿Mm? Porque si yo, es igualito que en esta pandemia, si yo me cuido, yo tomo esa conciencia, me sensibilizo ante todo lo que está ocurriendo, me informo todo lo que está ocurriendo, tomo conciencia. Yo también, al cuidarme, estoy cuidando a mis seres queridos. Y toda una rosca, es como una sociedad de consumismo, ¿verdad? Toda una rosca. Si mi familia se cuida, también le está cuidando a mi familia ampliada. Si mi familia ampliada se cuida, también le está cuidando a sus vecinos. Esos vecinos se cuidan, también está cuidando ya toda esa manzana. Esa manzana de la gente, esa manzana se están cuidando, también ya está cuidando todo lo que es el barrio. Y así sucesivamente va. Es como una cadena alimenticia, ¿verdad? Y eso es lo que Bell nos dice. Sensibilizarnos, ¿verdad? Informarnos y eso va a llevarnos a una conducta consciente de cuidar nuestro ambiente. Y nuestro querido Paraguay necesita ser cuidado. Tenemos muchos recursos naturales nosotros, pero muchos están contaminados. ¿Por qué? Porque no cuidamos. Naña ponderay, no nos importa. No formamos parte de nosotros. Naya Jaihui. Así nos ocurre. Sin embargo, tenemos que tratar de amar nuestra tierra, querer nuestra tierra, ¿verdad? Cuidar nuestra tierra, que eso dice mucho, ¿verdad? En estos días, un compañero estaba hablando dentro de nuestro curso, y con esto voy a cerrar. Decía él
que ¿por qué en Bélgica, en Holanda, se cerró la penitenciaría de ahí? Ya no hay cárcel. ¿Por qué es eso? Porque la terapia que se está aplicando se le ha dado, vamos a decir, protagonismo a los profesionales en ese país. Entonces, cada individuo que comete cualquier hecho delictivo está siendo tratado y fueron tratados por profesionales psicólogos. Bueno, entonces se logró vaciar, vaciar la penitenciaría de Holanda. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar por ellos y hubo una modificación de conducta y todos los que salían realmente se reinsertaban de una manera tan positiva dentro de la sociedad, así como al mismo tiempo un trabajo también de negro. ¿Por qué? Porque también se le mentalizaba a a la población, a los habitantes, ¿verdad? Y a lo que es los que componemos lo que es la sociedad, ¿verdad? También se le mentaliza, se trabaja también por ellos, de que hay que darles oportunidades a esto que, que están saliendo de la cárcel. Entonces se creó, el propio gobierno creó empresas para ellos, ¿verdad? Entonces, de hecho, ellos cuando salen, ya salen ya para trabajar en un lugar, ya luego trabajando luego en la penitenciaría y para trabajar en un lugar donde ya ellos ya cuentan con un medio económico, donde ellos puedan sentirse bien consigo mismos, donde ellos ya no tengan esa oportunidad de cometer sus hechos delictivos por necesidad o por la precariedad o por vamos a decir, por la vida de eficiencia que carecen en todos los sentidos, que la propia sociedad se ha encargado de marginarlo y que no le ofreció, ¿verdad? Por la inequidad que sufren. Entonces, el gobierno también trata de enmendar de esa manera. Bueno, en Holanda entonces no hay. Y este compañero comparó, ¿verdad? Lo que es nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Con ese país. Y sale una compañera, le dice que tiene razón. Le dice, es tan diferente, compañero, qué lindo sería eso. A lo mejor es una ilusión eso acá en nuestro país. Yo digo que es una ilusión, le dijo. Pero ¿por qué? Porque el contexto es tan diferente. El desarrollo social es tan diferente. La cultura es tan diferente. Por lo tanto, la mentalidad de ellos es totalmente diferente a nosotros. Entonces, ajustándonos a nuestra realidad, es como decir misión imposible, ¿verdad? Y le dijo esta compañera, es tan diferente fumar marihuana acá que fumar un cigarrillo en Holanda, dijo. Algo así, le hizo esa comparación. O sea que allá las personas se han sensibilizado, se han informado, han tomado conciencia y, como era, se han reivindicado y dignificado sus vidas. ¿Eh? Y la propia sociedad, también la mentalidad de la propia sociedad es eh, ayudarle a reencauzar a aquel que ha salido de un penal y donde le da la posibilidad de obtener o de brindarle, en la misma sociedad, de brindarle una calidad de vida. Y bueno, nosotros los paraguayos tenemos que aprender. ¿Por qué a veces no hay calidad de vida? Porque somos nosotros mismos los responsables de actuar como el cacique.
Daja Echembae, no estoy lo cerca, no es mi ciudad. Entonces, por lo tanto, no me importa, no me interesa. Entonces, sin embargo, esto es una barca donde todos ocupamos y todos de alguna medida, por más distancia que nos encontremos de un lugar que está contaminado, que vos te encargaste de contaminar, que a vos no te importó tampoco, entonces de alguna manera la consecuencia sufrimos porque es el ambiente que está siendo afectado y vos vivís en este ambiente. Y es así. Entonces, con esto cierro y nos ponemos en contacto el lunes. Vayan haciendo ya eh, sus tareas de campo, de trabajo de campo. Vayan haciendo, vayan ya entregando. Ya me voy a estar fijando en la plataforma si ya entregaron su tareita para que yo pueda corregirle y darles ya las notas también. Los exámenes ya están corregidos. Quiero tocar un poquito, un puntito en la cuestión del examen. La gran mayoría y todos se han equivocado en la cuestión de la personalidad. La personalidad es todo un conjunto, acuérdense, una bambalina de cosas. Y muchos me pusieron verdadero a ese indicador. Ahí todos se han equivocado. Entonces, por eso pongo nomás un poco de relevancia ahí, porque, y otra parte, que yo misma fui la que me equivoqué en la razón instrumental, creo que era, que la ley, que la persona hace la ley y luego la ley hace a las personas. Yo puse persona a persona. Ese fue un error mío que sea la respuesta que ustedes dieron, yo tengo en cuenta, igual tienen puntaje ahí. ¿Por qué? Porque justamente fui yo la que me equivoqué. Así que en ese aspecto quiero que ustedes estén tranquilos. Bueno, muy bien. Que tengan una buenas noches, un fin de semana maravilloso. A cuidarse y seamos sensibles, informémonos, seamos conscientes de nuestra responsabilidad social e individual. ¿Sí? Chao, profe. Feliz fin de Profe, semana. Feliz fin de Igualmente, semana. profe, la nota feliz del fin de examen semana.